Geografía. Lección 2. Geografía física. Contenido. Las placas tectónicas, zonas sísmicas y volcánicas, el relieve del mundo. La tectónica global es la teoría que explica la estructura de la litosfera terrestre, es decir, la capa superficial de la Tierra. Esta establece que la corteza terrestre se forma por varias placas rígidas que se encuentran en constante movimiento. De acuerdo a la teoría de la tectónica global, hay placas que forman la superficie de la Tierra. Esta teoría explica la formación de cadenas montañosas y la agrupación de volcanes en regiones concentradas de la Tierra. La teoría de la tectónica global se divide en dos partes: la teoría de la deriva continental y la teoría de la expansión de los fondos oceánicos. Teoría de la deriva continental. Esta teoría surgió como una manera de explicar la creación de los océanos y continentes. La teoría, desarrollada en 1912 por Alfred Wegener, establece que los continentes se encuentran en movimiento continuo y que en un tiempo remoto estuvieron unidos en un solo continente denominado Pangea. Teoría de la expansión de los fondos oceánicos. Esta teoría, desarrollada a mediados del siglo XX, complementó la teoría de la deriva continental, ya que demostró que efectivamente los continentes se desplazan de manera continua, debido a que el fondo de los océanos se encuentra en expansión. Lo anterior sucede debido a que la presión generada por la fuerza centrífuga derivada de la rotación terrestre causa grietas en la parte débil y plástica de la capa superior del manto, provocando una erupción de magma que mueve las placas tectónicas. Para hablar de las zonas de riesgo volcánico y sísmico en el mundo y en México, es importante explicar a qué nos referimos por riesgo volcánico y riesgo sísmico. En geografía, el riesgo se define por medio de la siguiente ecuación: riesgo es igual a probabilidad por vulnerabilidad por exposición. Riesgo volcánico es la probabilidad de que la actividad de un volcán afecte al ser humano. Se determina por los periodos de tiempo que transcurren entre las erupciones u otras actividades de un volcán. En la medida que estos lapsos de tiempo son más cortos, el riesgo volcánico es mayor. Riesgo sísmico es la probabilidad de que se produzcan daños sobre el ser humano como consecuencia de la actividad sísmica en un periodo de tiempo determinado. Ciertas zonas del planeta tienen un mayor riesgo volcánico y sísmico que otras. Las principales son: 1. Cinturón de fuego del Pacífico. Concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. 80% de los sismos del mundo ocurren en esta zona. Abarca Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. 2. Cinturón del Mediterráneo. Es la segunda región con mayor riesgo volcánico y sísmico en el mundo, ya que concentra el 17% de los terremotos más grandes y un 5 a 6% del total. Se extiende desde Java a Sumatra, a través del Himalaya y el Mediterráneo y hasta el Atlántico. La principal zona sísmica de México se encuentra en la costa pacífica del país y se extiende desde Jalisco hasta Chiapas. Los sismos en México son causados por el movimiento de las placas norteamericana, Cocos, Ribera y del Pacífico. A su vez, la costa del Pacífico de México pertenece al cinturón de fuego. El relieve del mundo. Los hechos y fenómenos geográficos modifican la superficie terrestre a lo largo del tiempo, provocando el desarrollo de distintos tipos de relieve en el planeta. Existen distintas formas de relieve. Sin embargo, podemos hablar principalmente de las llanuras, mesetas y montañas. Estas se forman debido a dos principales agentes transformadores: el intemperismo y la erosión. El intemperismo es la acción combinada de elementos a través de los cuales las rocas son deterioradas y desintegradas por la exposición a los agentes atmosféricos. Hay dos tipos. El primero, intemperismo físico, es aquel en el que la roca se ve afectado por elementos estáticos sin cambiar la composición de los elementos. El segundo, intemperismo químico, es aquel en el que la roca cambia la composición de sus elementos químicos y no puede volver a ser el mismo de antes. Por ejemplo, los metales oxidados o la transformación de arena en vidrio. La erosión
Sucede cuando las rocas se desgastan a causa del contacto continuo con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, las corrientes marinas, los ríos, el viento, entre otros. Las llanuras son regiones planas o con ligeras ondulaciones que se caracterizan por tener una altura por debajo de los 500 metros a nivel del mar. Las mesetas son regiones planas que se ubican por arriba de los 500 metros a nivel del mar, presentan bruscos cambios de temperatura y se generan a partir del choque entre dos placas tectónicas o por el surgimiento de mesetas submarinas. Las montañas son elevaciones naturales del terreno, cuya cima se encuentra 700 metros por arriba del terreno base y poseen pendientes. Una agrupación de montañas se conoce como sierra o cordillera. Algunas de las principales montañas son el Monte Everest, en la cordillera de los Himalayas, y el Mont Blanc, en Europa. En México se encuentran los siguientes sistemas montañosos: la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, Sierra de Baja California, Sierra Madre del Sur y el Eje Volcánico Transversal. La montaña más alta de México es el Pico de Orizaba, con 5.610 metros de altura sobre el nivel del mar. Por lo general, la población se concentra en las zonas de relieve, que facilitan desarrollar una vida acorde con las tradiciones humanas. Por lo tanto, las grandes poblaciones humanas se han concentrado en llanuras o mesetas, puesto que al ser planas y presentar pocos cambios bruscos de temperatura, facilitan la agricultura, la ganadería y el transporte. Por el contrario, pocas poblaciones se han asentado en montañas, debido al rápido cambio climático y la infertilidad del suelo, así como a la poca concentración de agua. Repasemos los contenidos de la lección 2. Revisamos la teoría de la tectónica global, que explica el movimiento de las placas tectónicas, así como la formación de los continentes. Aprendimos que el riesgo volcánico y riesgo sísmico se determina a partir de la probabilidad, el daño y la frecuencia con la que ocurre la actividad volcánica y sísmica en distintas zonas geográficas. Vimos los procesos de intemperismo y erosión que dan lugar a la formación de las principales formas de relieve: llanuras, mesetas y montañas, mismas que se distinguen de acuerdo con su altura y clima. Por último, aprendimos la distribución de las principales formas de relieve en el mundo y la conexión entre la distribución de la población y estas.